El momento de la explosión es una fractura. A escala humana ocurre en segundos, pero sus consecuencias se despliegan en etapas. Una luz extremadamente brillante, más intensa que cualquier soliano día, que puede causar ceguera temporal o permanente a distancias considerables. Segundos después llega el golpe. Las ventanas se hacen añicos, edificios se desploman o quedan severamente dañados. La presión rompe órganos, desplaza objetos con violencia y crea escombros mortales. Una ola de calor que provoca quemaduras de tercer grado en personas expuestas al aire libre, incendios extendidos en áreas urbanas y materiales que prenden y se propagan con rapidez. La explosión emite radiación ionizante intensa en el área cercana. Cantidades letales pueden depositarse en minutos en el radio inmediato de la detonación. La hora oficial, coordenadas, testigos, grabaciones, declaraciones de autoridades. Pero en el terreno, la información es caótica y muchas veces contradictoria. La emergencia médica y el colapso operativo. Muertes instantáneas por la onda, quemaduras severas, traumatismos por derrumbe y heridas por fragmentos. Muchas más personas sufren lesiones que requieren tratamiento que no podrá prestarse por falta de hospitales operativos y personal. Instalaciones dañadas, falta de agua, electricidad y suministros. Las ambulancias no dan abasto. El personal médico, además de ser víctima, intenta organizar clasificar a las víctimas con pocos recursos. Redes telefónicas colapsadas, internet intermitente, servicios de emergencia saturados. En los relatos de los primeros días predominan escenas de caos organizado. Voluntarios improvisan refugios, colegios y centros deportivos se convierten en albergues, y equipos de emergencia internacional intentan entrar, si es posible. Tras la detonación vienen horas y días de riesgo. Quienes estuvieron cerca pueden sufrir síndrome de irradiación aguda, náuseas, vómitos, diarrea, caída del cabello, daño en médula ósea. La letalidad depende de la dosis recibida. Partículas radiactivas arrastradas por el viento depositan contaminación sobre terrenos, agua y ciudades lejanas. Ese polvo puede permanecer peligroso durante días a semanas y algunos isótopos permanecen años, contaminando cultivos y cadenas de suministro. Las autoridades establecen perímetros y zonas de evacuación. Pero la logística de mover a cientos de miles o millones de personas en un entorno inseguro es hercúlea y a menudo insuficiente. ¿Describirías este riesgo con mapas de viento, datos de detección radiológica cuando existan y testimonios? También señalarías la impotencia técnica. La radiación no se ve, no huele, y muchas personas la entenderán por primera vez en la experiencia traumática. El número de muertos y heridos varía según la potencia y el lugar de la detonación, pero hay patrones constantes. Muertes inmediatas y miles o cientos de miles de heridos, muchos más con secuelas crónicas. Incremento de cánceres, problemas tiroideos, malformaciones congénitas y otras patologías asociadas a la exposición prolongada a radiación. Trauma colectivo, estrés postraumático, duelo masivo y desintegración de redes sociales. Los servicios psicológicos estarán sobrepasados por generaciones. Desplazamiento y refugiados. Grandes movimientos de población tanto internos como hacia países vecinos, con la clásica crisis humanitaria de alojamiento, agua, higiene y atención sanitaria. Historias de familias separadas, médicos que trabajaron sin descanso, vecinos que rescataron a desconocidos, y cómo la comunidad intenta reconstruir la cotidianidad. Fallo en servicios básicos, electricidad, agua potable, gas y transporte pueden quedar fuera de servicio. Esto agrava la herida inicial y dificulta la recuperación. Mercados cerrados, pérdida de centros productivos, interrupción de cadenas de suministro locales e internacionales. El impacto económico puede durar años, con inflación, desempleo y recesión. Cultivos contaminados, ganado afectado y restricciones de consumo que, si se prolongan, generan inseguridad alimentaria. Pasaría a explicar cómo una ciudad que producía riqueza deja de hacerlo y cómo esa pérdida se ramifica en regiones, y potencialmente, en el comercio internacional. Contaminación del suelo y aguas. La deposición radiactiva contamina acuíferos y suelos, que puede tornarse inapropiado para agricultura durante años o décadas dependiendo de los isótopos. Incendios urbanos masivos queman materiales tóxicos, liberando contaminantes adicionales al aire. Detonaciones múltiples o incendios generalizados pueden inyectar humo a la atmósfera. En escenarios extremos los científicos han hablado de cambios temporales en clima y agricultura,
pero la escala de ese efecto depende de la cantidad y distribución de material que arda. Un reportaje sólido incluye voces científicas para explicar los plazos y la incertidumbre, evitando alarma infundada pero sin restar gravedad. Política, seguridad y escalada. Los gobiernos y la comunidad internacional buscarán atribuir la autoría, pedir sanciones, iniciar investigaciones o contraofensivas. Riesgo de escalada militar, movilización de fuerzas, cierres de fronteras e impacto en alianzas y defensa colectiva. Cortes, resoluciones de la ONU, debates sobre crímenes de guerra y garantías de no repetición. Ayuda humanitaria y respuesta internacional. La respuesta suele articularse alrededor de actores diversos. Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, equipos de rescate internacionales y cooperantes locales. Atención médica, agua, comida, alojamiento y protección. También la distribución de información fiable y la coordinación logística. Limitaciones, acceso restringido, inseguridad, recursos limitados y la amenaza continua de radiación que complica la ayuda. Monumentos, días de recuerdo y relatos que intentan dar sentido a la tragedia, debates éticos, sobre la legitimidad del uso de armas nucleares, responsabilidades morales, reparación a víctimas y desarme. Cambio en la política global. Presiones para reducir arsenales, revisiones en defensa nacional y, a veces, cambios en la arquitectura de seguridad internacional. Documentar y preguntar, manteniendo la presión por transparencia y justicia. En una situación así, hay medidas protectoras generales que los expertos de salud pública suelen recomendar resumidas y sin entrar en instrucciones técnicas peligrosas. Alejarse del exterior y permanecer en el interior, en un edificio sólido, preferiblemente en una planta baja o subterránea si es posible, cerrar puertas y ventanas, apagar ventilación que conecte con el exterior para limitar la entrada de partículas. Seguir las instrucciones de autoridades y servicios de emergencia oficiales. Si se estuvo expuesto al polvo o al material fuera, quitarse ropa exterior y aislarla, lavarse la piel y el cabello con agua y jabón. Esto reduce la contaminación superficial con enfoque en protección, no en procedimientos avanzados. Priorizar fuentes selladas y evitar productos locales potencialmente contaminados hasta instrucciones oficiales. Buscar apoyo comunitario y profesional cuando sea posible. Estos consejos son de carácter protector y orientativo. Su aplicación concreta depende de las condiciones locales y de las indicaciones oficiales. Un solo evento nuclear no solo destruye infraestructura y vidas, quiebra la confianza en la seguridad que sostiene la vida cotidiana. La recuperación, si llega, no se mide solo en reconstrucción física, sino en restablecer relaciones, reparar sistemas de salud y crear memoria que impida la repetición. Describir con rigor los hechos y información clara, verificable, humana y persistente. La luz explotó primero un blanco frío y doloroso, y después vino el resto. Una onda que dobló la ciudad sobre sí misma, incendios que escupían columnas de humo y un silencio denso, poblado de sirenas rotas y gritos. En cuestión de minutos, la vida cotidiana se transformó en una emergencia total. Hospitales colapsados, controles militares, familias separadas y una herida en el paisaje que tardará décadas en cerrarse. Salgo a la calle cuando aún es posible. Las fachadas exteriores tienen muescas profundas, coches volcados, escaparates hechos añicos. El suelo vibra con ecos lejanos. Los que han logrado salir de edificios, con ropa chamuscada o vendajes improvisados, se miran sin saber cómo empezar. La primera orden lógica: ayudar, evacuar, información contradictoria. Médicos y enfermeras trabajan sin descanso con herramientas mínimas. Las plantas superiores de varios hospitales están dañadas o inaccesibles. Un cirujano, con las manos aún temblando, me dice: operamos con lo que hay, no nos preguntes si es suficiente. Afuera, voluntarios ofrecen agua embotellada y mantas. Dentro, se improvisan transfusiones y curas con lo que da. Todo fue luz. Luego sentí que la casa respiraba y se partía. Salí con mi hijo en brazos y no sabíamos si volveríamos por el resto de la familia. Entramos a rescatar y la radiación era una amenaza invisible. Tuvimos que retirarnos cuando los equipos no daban más. Salvamos a unas 30 personas y no sabemos cuántas quedaron. La medicina habitual no alcanza. Hay quemaduras, lesiones por presión, y síntomas que no se resuelven con vendas. Ceguera temporal en quienes miraron. Quemaduras de diversa gravedad en el exterior. Derrumbes, vidrios rotos, vehículos volcados. Dosis potencialmente letales en el epicentro. Primeras llamadas de emergencia.
sistemas de telecomunicaciones parcialmente colapsados, formación de puntos de atención primaria y primeros desplazamientos hacia ubicaciones consideradas seguras. Inicio de incendios urbanos y cortes masivos en electricidad y agua. Instalación de centros de mando y evaluación preliminar de daños. Mediciones radiológicas iniciales si los equipos pueden operar. Identificación de zonas calientes. Llegada de ayuda local y principio de movimientos de población fuera de la zona afectada. Consolidación de la respuesta humanitaria. Establecimiento de zonas de exclusión y rutas de evacuación. Albergues improvisados para desplazados. Cadenas de suministro humanitario intentan estabilizar agua, comida y medicinas. Comienzo de las comprobaciones de seguridad de alimentos y agua. Salud pública y diagnóstico. Aparición de síntomas, vómitos, fatiga, quemaduras, lesiones por trauma. Crecimiento de la necesidad de apoyo psicológico. Trastorno de estrés postraumático, ansiedad y duelo colectivo. Progresiva difusión de información científica sobre riesgos de contaminación y reorganización territorial por necesidad de descontaminación. Incremento estadístico en enfermedades crónicas vinculadas según dosis y radioisótopos expuestos. Impactos en la fertilidad y potenciales alteraciones en generaciones siguientes. Estos efectos aparecen con temporalidad variable y requieren estudios longitudinales. Reestructuración económica y social. Reconstrucción de infraestructura con nuevas prioridades de seguridad. Políticas de memoria, responsabilidad y debate internacional sobre prevención y desarme. Inmediato y a largo plazo. Traumatismos por onda de choque, quemaduras, heridas por fragmentación, insuficiencia respiratoria por humo, y radiación aguda en personas próximas al epicentro. El sistema sanitario se ve desbordado. Camas, sangre, medicamentos y personal escasean. Infecciones secundarias, problemas de cicatrización, déficit nutricional en desplazados, y necesidad de soporte crónico para los lesionados. Incremento relativo de ciertos tipos de cáncer y enfermedades relacionadas con exposición ionizante. La magnitud precisa depende de la dosis, el tipo de isótopos y la distribución. Efectos sobre la salud mental y pérdida de recursos sanitarios. Especialista por años. Partículas radiactivas depositadas en suelos y aguas pueden provocar restricciones prolongadas en agricultura y pesca. Algunos isótopos tienen vidas medias cortas, décadas o menos. Otros permanecen peligrosos durante siglos. El efecto local depende de qué se liberó exactamente y cómo se distribuyó por viento, lluvia y actividad humana. Los incendios urbanos generan emisiones tóxicas adicionales, no solamente radiactivas. Combustión de materiales sintéticos produce subproductos peligrosos que complican la calidad del aire y la salud respiratoria. La detonación de un arma nuclear no es solo un desastre humanitario, es un punto de inflexión geopolítico. Las preguntas se multiplican. ¿Quién fue responsable? ¿Es un acto aislado o el preludio de más ataques? Los gobiernos movilizan diplomacia y defensa, la ONU y organismos regionales investigan, y la comunidad internacional debate medidas de respuesta y sanciones. Existe un riesgo real de escalada si el evento forma parte de un conflicto armado mayor. Ciudades y regiones enteras pierden capacidad productiva, industrias destruidas, puertos cerrados, ferrocarriles dañados. El impacto sobre el empleo y la cadena de suministro puede ser global si la zona afectada era un nodo estratégico. A esto se suman las pérdidas intangibles: patrimonio, redes sociales, confianza en instituciones. Sigue instrucciones oficiales. Las autoridades y servicios de emergencia emitirán indicaciones basadas en mediciones. Confía en esas fuentes verificadas. Refúgiate en un lugar sólido y cerrado si estás cerca del área afectada. Los muros y pisos reducen la exposición a partículas. Minimiza la exposición al polvo ambiental. Evita entrar en contacto con polvo visible y no consumas alimentos sin procedencia segura. Quitarse la ropa exterior y lavar la piel si has estado en el exterior con polvo reduce la contaminación superficial. No te fíes de rumores. La desinformación puede causar pánico y decisiones peligrosas. Usa canales oficiales y organizaciones humanitarias reconocidas. Prioriza la salud mental. Busca apoyo comunitario y profesional cuando sea posible. El trauma es uno de los efectos más persistentes. He evitado instrucciones técnicas detalladas sobre manejo radiológico o procedimientos que podrían malinterpretarse o usarse equivocadamente. Como contar sin explotar el dolor. Una catástrofe de esta magnitud implica un pacto ético. Informar con veracidad, respetar el dolor de las víctimas, no amplificar propaganda ni pánico, y mantener la presión por transparencia. Evitar sensacionalismo no significa moderar la gravedad.
Significa dar contexto, explicar incertidumbres y mantener voz para las víctimas y las preguntas incómodas. 3 rutas plausibles. Coordinación efectiva, ayuda internacional bien gestionada, y recuperación a largo plazo con reformas en seguridad y salud. Acceso limitado, contaminaciones persistentes, desplazamientos masivos y una recuperación desigual y lenta. Uso militar continuado, mayor inseguridad y desplazamientos transfronterizos masivos, con implicaciones geopolíticas severas. La historia reciente muestra que la voluntad política y la presión pública influyen mucho en cuál se elige. Lo que queda después del estruendo. Una detonación nuclear redefine el término emergencia. Se trata de un choque, físico, social, psicológico y político. La respuesta inmediata salva vidas. La respuesta sostenida define el futuro de comunidades enteras. Contar con detalle, explicar con paciencia técnica y ética, y mantener la memoria para que las lecciones no se pierdan. Si una bomba atómica cayera sobre cualquier ciudad del mundo, no sería solo la tragedia de un lugar, sería un quiebre global. El impacto inmediato dejaría cicatrices físicas imposibles de ocultar, pero el eco más profundo estaría en lo humano, en la memoria de los que sobrevivieron, en la orfandad de quienes perdieron todo, en la conciencia colectiva de una humanidad que vuelve a comprobar que su propia creación puede volverse contra ella. El periodismo, en medio de la ceniza y el ruido, tiene la obligación de sostener la mirada, narrar con precisión, denunciar la irresponsabilidad de quienes detonan, y abrir espacios para la reflexión y la memoria. Porque lo nuclear no solo destruye cuerpos y ciudades, también pone en entredicho el pacto más básico de civilización, el de preservar la vida. El cierre inevitable es una llamada doble, a la solidaridad inmediata con las víctimas, y a la responsabilidad política de garantizar que una catástrofe así no se repita jamás. No basta con reconstruir ladrillos y hospitales. Hace falta reconstruir confianza, cooperación y una ética que sitúe la supervivencia humana por encima de cualquier cálculo de poder. En palabras simples, sobrevivir no es suficiente, aprender es imprescindible.